¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a predicar acerca de lo que es la resurrección del Señor. ¿Será esto un mito o será una realidad? Vamos a orar primeramente. Señor, te pedimos que nos hables. Padre, que esta tarde podamos entender a la perfección el propósito de tu resurrección. Y para eso necesitamos que tu Espíritu Santo inspire cada palabra, Dios, que salga de mi boca, para que pueda edificar a tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La resurrección del Señor será un mito, será una realidad. De acuerdo a lo que muchos otros presentan, piensan que es un mito, que no es algo real, que es una fábula. Pero en realidad la resurrección del Señor Jesucristo fue efectuada, fue hecha, y eso es una garantía para nosotros, para saber que nosotros también resucitaremos un día. Y nuestro cuerpo, dice la Biblia, que será también semejante al de Él. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice: el cual transformará vuestros cuerpos, el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, el Señor lo va a transformar para que sea semejante a su cuerpo. Entonces, para eso tenemos que entender el propósito de lo que es la resurrección. El sacrificio que Él hizo es la obra soberana de Dios, la obra perfecta, la obra maestra de Dios, para que nosotros llegamos a una redención, es decir, a un pago total de nuestros pecados. Pero fíjense que así como tú planeas algunas cosas en tu casa o en el trabajo, en lo que estés haciendo, algunas cosas te salen perfectas, pero como Dios es perfecto, no se equivoca. Y Dios había planeado la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección. Estaba dentro de sus planes, de manera que no se iba a equivocar, porque Dios es tan perfecto que Él no se equivoca. Estaba cada detalle en su punto, en su hora, en su segundo. No había un margen de error. Por eso la Biblia dice que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos. Dice Pedro que tenemos que estar atentos, porque no hay un margen de error y cada cosa se va a cumplir. Los propósitos de Dios siempre se llevan a cabo, y todo lo que Dios dice, escuchen, se cumple. En la muerte del Señor Jesucristo ya estaba profetizado, dice en Isaías 53. Si usted me acompaña rápidamente, en el versículo 10 dice: con todo eso Dios quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad, mira lo que dice: la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Es decir, ¿por qué Dios quería el Padre que el Hijo fuera quebrantado? La palabra quebrantar significa desmenuzar, despedazar. Dios está buscando, dice en Isaías 57:15, dice: Él habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado de corazón. Porque significa que un corazón quebrantado es un corazón despedazado y formado a la imagen del Señor, en el que ahora ya habita el amor, la misericordia, el perdón. Es más fácil orar por el enemigo, no se complica amar a tu hermano. Y por eso tiene que estar quebrantado el corazón. Y dice que el del Hijo fue quebrantado para que fuera por expiación. La palabra expiación es un vocablo hebreo que significa el pago total. Significa que la limpieza total de nuestros pecados. Para eso tenía que quebrantarlo y morir de esa manera. Ya estaba profetizado. Escuchen, es la única muerte profetizada, la única muerte que se dijo: va a nacer y de una virgen, y ya venía diciendo, pero Él va a ser admirable, consejero, Dios fuerte. Viene profetizando de Él. Es la única muerte, el único nacimiento profetizado, y la única muerte también, y que se llevó a cabo a la perfección. ¿Quién de ustedes sabe qué día va a morir? ¿Quién de ustedes sabe a qué hora menos? Algunos, imagínate, si tú supieras el futuro, quisieras cambiarlo. Si te dicen: vas a morir en un avión, vas a querer nada más conducir un carro. Y como el hombre no es perfecto, diga: ay, me equivoqué, y mueres en el carro. No, es que me equivoqué, el del avión era el pariente. Pero de aquí estaba todo ya profetizado.
que él iba a morir de esa manera, iba a ser quebrantado, pero había un propósito atrás de este asunto, porque la gente no entiende. Dice, ¿cómo un padre va a hacer que su hijo de esa manera muera? Es entendible que nosotros pensemos eso, porque no alcanzamos a entender lo que es el verdadero amor. El verdadero amor de Dios fue inspirado de esa manera para demostrar cuánto ama al mundo, cuánto ama a nosotros. De esa manera envió a su hijo para que diera la vida en rescate por nosotros. Y dice la Biblia, no solamente es expiación o es el sacrificio por nuestros pecados, dice en Juan, sino por los de todo el mundo. O sea que Dios tenía ese plan, es un Dios de plan. Miren Hechos capítulo 2. Es un Dios de planes. De hecho dice Jeremías, dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, y son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios siempre está pensando lo que para nosotros nuestra vida, ¿no? Hechos 2:23. Dice, y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado, miren estas palabras, anticipado consejo de Dios, prendieron y mataron por manos de los inicuos. Quiere decir que, dice, crucificándolo, que Dios ya lo tenía determinado. La palabra consejo significa ya algo que Dios había decidido. Y ahí nos habla de la presencia de Dios. La presencia de Dios, no dije presencia, dije presciencia. El prefijo está anteriormente, que habla del conocimiento anticipado de las cosas. Antes de que sucedan, Dios ya lo sabía. Aún la palabra no está en mi boca y tú ya sabes toda. Tú conoces mi sentarme, conoces mi levantarme. Antes, dice, tú clamaste a mí, me pediste y yo ya te había respondido. Dios en su presencia había planeado todas las cosas y sabía que lo iban a prender, a matar, y por manos de inicuos. Se ve injusto hasta ahí las cosas, pero había un propósito más allá. Satanás pensó que haciendo todo eso iba a cambiar el curso del plan de Dios y de la humanidad. Como algunos de ustedes podrían hacer, tal vez yo cambie el curso de mi vida, tú solo no puedes. Dice, el hombre no es dueño de su propio camino. No somos dueños de nuestro camino, pero Dios, dice, es el que encamina, el que endereza nuestros pasos, el que los afirma, el que ensancha nuestra vereda. Dios sí puede. Dios sí puede. Puede hacer todas las cosas. Y el mismo en Hechos 4, en el versículo 24, también vuelve a decir de la presencia de Dios. Dice Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca, miren esto, aquí comienza a citar el Salmo 2, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los príncipes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y mire lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu decisión y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando suceden asuntos en tu vida, dice Romanos 8:28, todo nos ayuda para bien. Nos prepara para madurar, para fortalecernos en algunas áreas. Todo ayuda para bien. El asunto es que si entendemos lo que es la presencia de Dios, que Él ya tiene todo determinado, eso se llama soberanía. Y puede cambiar nuestra manera de ver las circunstancias en las que estamos viviendo. Porque algunos pueden estar viviendo en algún asunto que dicen, usted no me entiende, yo no, pero Dios sí. Y es algo tan serio que te trae amargura, que puedes estar culpando a Dios de lo que estás viviendo, ¿verdad? Pero cuando entendemos que Dios está detrás de tantas cosas en protección para sus hijos, para nuestras vidas, yo descanso en sus manos. Ahí sí digo, no hay un padre que me vaya a soltar de sus manos. Así que tú cargas a tu bebé y ni modo que digas, a ver, para que sufras. No hay un padre que sea capaz de soltar de esa manera. Por eso dice, el que tengo en mi mano no hay quien lo arrebate. Estamos seguros en sus manos, estamos protegidos. Y cuando él dice ahí, citan ahí el Salmo 2, en el versículo 3 del Salmo 2, puede ponerlo, está hablando de que dice, rompan sus ligaduras. La palabra ligaduras aquí habla de un control, habla de transgredir.
en el que quería el hombre romper, por así decirlo, con Dios. No quiere nada de Dios y quiere transgredir, sobrepasar aquellos límites que Dios ya marcó. La transgresión es cuando Él pone límites y tú los transgredes, los pasas del otro lado, y en ese momento estás fuera de los límites de Dios y se llama libertinaje. Entonces, aquí cuando dice que no queremos nada con el Señor, no queremos nada con Él, y por eso querían crucifíquenle, mátenle, porque ellos no entendían que era plan de Dios, que de esa manera ellos fueran justificados. Miren cómo están las cosas. La mente del hombre piensa que pueden orillar a Dios a hacer lo que el hombre quiera. Muchos piensan que son más inteligentes. Por eso dice Proverbios 3, no te fíes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Dice, no, mejor pregunta, teme a Dios. Porque el humano piensa, aún, por ejemplo, los ateos, piensan que son mejores que Dios y que no hay un Dios que existe. Pero bueno, ellos tienen mucho que perder. El día que mueran y que se den cuenta que sí, perdieron toda su vida. Y por eso aquí nosotros dice, si Jesucristo no resucitó, dice, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe en el Señor. Pero claro que resucitó, porque el Padre se agradó con esta resurrección, porque ese día se iba a consumir la obra, más bien se consumió la obra perfecta de la redención. Por eso el Señor dijo, consumado es. Es decir, ha sido el pago total, ya como Él y uno dice, pero ¿por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que morir de esa manera? Se los voy a explicar rápidamente. Cuando el Señor viene a la tierra, nunca perdió la divinidad. Se despojó de ser para tomar forma de siervo, en el que iba a tomar forma de hombre. Y para Él, dice en Timoteo 2:5, que Él iba a ser intermediario entre Dios y los hombres. Y para poder ser intermediario entre el hombre, como Dios, no podía identificarse con el pecado del hombre, pero como hombre tenía que llevar todas las tentaciones que el hombre pasa y vencerlas como hombre. Como Dios, eso no es nada para Él. Como Dios ya había vencido a Satanás, como hombre, ningún hombre puede vencer a Satanás, porque era un querubín inteligente, sabio, que fue arrojado pero nunca perdió la sabiduría. De hecho, la palabra demonio significa ser inteligente. Entonces Satanás no pierde la inteligencia. Es tan inteligente el demonio que hace caer a los cristianos. Y por si tú piensas de que no, por eso la Biblia dice reprender, resistir y huirá de vosotros. No lo puedes atar, pero sí resistir, reprender. El único que lo va a atar dice que es el Señor cuando Él venga. Es el único. O sea, nosotros podemos atarlo un día y mañana ya se desató. No se puede, porque no está escrito. El hombre no puede atar a Satanás, pero sí vencer. ¿De qué manera? Vence con el bien el mal. ¿Y cómo voy a vencer con el bien y con el mal si no tengo la capacidad? Pues tenía que venir el Señor como hombre, vencer todas las tentaciones, el pecado y todo lo que pasa al hombre. Por eso dice que Él se acuerda que el hombre es polvo. Y cuando vence eso, lo primero que tenía que vencer era la misma ley de Dios, que es el pensamiento. Dice que la verdad es santa. Y ningún hombre puede con la ley de Dios. Pero Jesucristo pudo con los 10 mandamientos, con la ley de Dios. Y al poder con la ley de Dios, comienza fácilmente y puede con todas las tentaciones. Pero también como hombre, ahí en la cruz, venció a Satanás. Mira lo que dije, como hombre. Porque como Dios ya lo había despedazado. Necesitaba bajar como hombre para vencerlo como hombre y justificarte como Jesucristo hombre, para poder justificar. Pero la justificación es el pago total, pero esa no era la obra completa. La obra completa en el propiciatorio ahí era de que ahí se arrojaba toda la ira de Dios, pero era la obra completa de que Él sea el cordero, el sacerdote, sin pecado, para que fuera perfecto. Dice, y hizo perfecto a los santificados para una vez y para siempre. Tenía que hacerlo de esa manera. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos dioses que tienen algunos mueren y no resucitan? El mismo Buda. O
sea, él mismo antes de morir le dijo a uno de sus allegados, le dijo: yo no soy la verdad. Y él no resucitó. Mahoma, todavía están ahí pensando y no va a resucitar. Nuestro Dios resucitó. El nuestro resucitó. Es el único, escuchen bien, que ha resucitado. Todos los demás dicen: mi Dios es el número uno, mi Dios y mi Dios. Y dile: si resucitó. ¿El tuyo pudo con las tentaciones? No. ¿El tuyo pecó? Y ellos dicen: sí. Porque nadie somos perfectos, el mío es perfecto. Y eso fue lo que nos hizo perfectos a nosotros para siempre, por medio de su sangre. Y dice en 1 Corintios, acompáñenme rápidamente. Esta es la fe que tenemos en la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 13. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, si no hay resurrección de muertos, tampoco el Señor resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. O sea, ¿de qué sirve la predicación si Cristo no resucitó? ¿De qué sirve traerlos a los pies del Señor si Cristo no resucitó? Sería todo vano, una pérdida de tiempo. Dice: no. Él resucitó, y por eso dice: vosotros habéis resucitado juntamente con Cristo. Y alguien me preguntó: explíqueme eso, pastor. ¿Cómo que yo resucité como con Cristo? Yo morí también y volví a... Sí. ¿Cómo? A causa del pecado el hombre pierde la comunión, la autoridad, y pierde la muerte, en el que entra la muerte espiritual en su vida, la muerte, más bien la muerte física. Y cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y lo reconoce como Dios, esa parte recobra la autoridad. Lucas capítulo 9 dice que les dio autoridad y poder a los discípulos. Vuelve a recobrar la autoridad, la comunión directamente con el Padre, porque el Espíritu es regenerado y hay una nueva comunicación con Él. Y también nuevamente nosotros hemos resucitado porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora con Él somos regenerados y nuevamente llegamos a una nueva vida que se le llama nuevo nacimiento. Hemos resucitado juntamente con Cristo por medio de su sangre. A eso se refiere. Vana sería nuestra fe si no creyésemos en la resurrección, porque la resurrección, vuelvo a decirlo, es una garantía para nosotros de que un día vamos a resucitar. Nos dio la vida eterna, un día vamos a estar con Él. Dice en Mateo capítulo 28, si me acompaña. Mateo 28, en el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Yo me pongo a pensar, si le tuvieron miedo a un ángel, ¿cómo será cuando veamos al Señor, que dice que sus ojos salen como fuego consumidor? Yo creo que nosotros, cuando estemos ante su presencia, Señor, aquí estamos tirados en el piso adorándote, exaltándote. El Señor: levanta tu cara. Señor, vamos a decir como Isaías capítulo 6, soy hombre muerto, inmundo de labios. Y dice: levántate, voy a santificar tus labios para que prediques mi palabra. Voy a santificar tus oídos para que me escuches ciertamente mi voz. Y voy a vivificar en ti mi Espíritu Santo para que podamos conectarnos las 24 horas. Fíjense qué bonito. Y en ese momento tú te haces un portador, un embajador del Señor para llevar las buenas nuevas. Pero ver al Señor ha de ser impresionante. Si aquí les dio miedo un ángel, yo me imagino que cuando un cristiano vea a un ángel no le va a dar temor. Te voy a decir por qué. Es muy fácil saber por qué. Porque cuando los demonios vieron a Jesús en la tierra, ellos temblaron. A ellos les dio temor. Dijeron: ¿a qué has venido, Jesús, Hijo de Dios? ¿Vienes acaso a destruirnos? Eran los primeros a identificarlo. Pero cuando alguien tiene al Espíritu de Dios,
Es más, y te enfrentas a la muerte así de cara, hay una paz dentro de ti. Hay una identificación en el que el ángel puede ser como tu corazón, porque ellos están al servicio del Señor como tú estás al servicio del Señor. Y no hay ese temor, hay un ángel, tranquilo, no creo. Ellos, porque no tienen esa paz, no tienen al Espíritu Santo para distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso dice que muchos se vestirán como ángeles. Dice, pero tú tenemos que estar atentos, listos, a ver quién sirve a Dios o quién sirve a sus vientres. Dice Malaquías, para que veas quién es el que teme a Dios, quién es servidor de Dios y quién es alguien que abusa de las cosas de Dios. Y eso se llama discernimiento. Sigue diciendo en el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, miren, qué impresionante. Ay, sí, eso es impresionante. Salió Jesús al encuentro diciendo, salve. Esta salutación es así como una expresión de tanto amor, tanto cariño, de muy familiar. Salve, le dice. Y ellas dicen, en ese momento les dice, me perdí aquí. Le dice, salve, y ellas acercándose, miren lo que dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Esta palabra, este verbo, adoraron, aquí, es un verbo en el original que significa proscuneo, en el que solamente esta palabra de adorar, proscuneo, se le da a Dios. No se le puede a proscuneo a otro ser o a otra cosa. No, cuando se le acercaron a un ángel y quisieron adorar al ángel, dijo, hey, no me adoren a mí, adoren a Dios. Se acercaron con Pedro y dijo, no, levántate, pues yo también soy hombre, adora a Dios. Y dice Juan que cuando estaba él soñando, en visión, va al cielo y ve ahí al libro de la vida. Y está Juan y comienza a llorar porque dice, ¡ey! Y da voces, ¿quién va a abrir el libro de la vida? Yo creo que se quería ver ahí, ¿verdad? ¿Quién va a abrir el libro de la vida? Dice, y nadie podía abrirlo, el libro de la vida. Dice, y los 24 ancianos estaban alrededor del libro de la vida y nadie podía abrirlo. Eso es lo impresionante. Gente que está con el Señor, gente santa, no puede abrir el libro de la vida. Y dice, y de repente, dice, que veo ahí como al Cordero de Dios, que se levantan en medio de ellos. Y cuando se levantan en medio de ellos, los 24 ancianos se postraron delante de él a adorarle. Ese es Jesucristo, para que vean que es Dios. Un mensaje para los testigos de Jehová. Jesucristo es Dios. Porque ahí mismo en el trono de Dios los 24 ancianos están adorando a Jesús. Si no fuera Dios, ahí también lo aplastaba o lo arrojaba a la tierra, como al querubín. Ya no están tan querubín, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero fíjense, aquí dice que lo vieron y le adoraron. Y el Señor no les dijo, no me adoren, porque Él sabe que es Dios. Entonces Jesús les dice, no teman, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me vean. Qué bonito. O sea, Satanás, yo creo que cuando empezó a ver, dijo, voy a buscar a mi pueblo, porque él tiene su pueblo. Él también está organizado. Y ya que ve a su pueblo, dice, hey, ustedes van a llevar a matar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Desde que nació, fíjense, planeó todo y dijo, hey, maten a todos. Hey, Herodes, diles a todos que cuando vayan y lo encuentren, te digan dónde está y lo mates, porque te quiere quitar el reino. Y apelando al egoísmo, a la envidia, al egocentrismo del hombre, le dijo, mátalo, te va a quitar el reino. Pero no contaba con que el Señor tiene la presencia. Él está en todos lados, Él escucha todo. Y dice que le dijo, José, levántate. Le dijo, vete con tu esposa. Y no lo pudieron agarrar.
Y quisieron matar a los niños de 2 años para abajo, calculando para poderle matar al Señor Jesús. Y el Señor Dios le libró, el Padre le libró para que no le hiciera nada. Desde un principio Satanás quiso destruirlo, y cuando ya lo vio que iba madurando, a la edad de 12 años él ya estaba predicando ahí con la sabiduría que crecía, que dice en Lucas 2:51 y 52, que estaba creciendo sujeto a sus padres, pero crecía con mucha sabiduría, en estatura, en algo que Dios le estaba dando, y eso estaba compartiendo. Vuelve a crecer, comienza a madurar más. Y ahora Satanás, yo creo que planeando, dijo: no, ahora no tengo que fallar, ya fue mucho, vamos a... No, y la peor muerte, la crucifixión. Esa muerte era para aquellos de los peores criminales, los malditos. Lo tengo que de esa manera humillar al Hijo de Dios para que vea que no puede conmigo. No sabía que el Padre lo tenía ya planeado. Y él pensaba que haciendo eso iba a destruir el plan del Señor. No, qué tonto. Hasta participó para que llegara la redención a la humanidad. Por eso todas las cosas, Romanos 8:28, ayudan para bien a los que amamos a Dios, porque el soberano siempre está en control y estamos en sus manos. No hay nada que se le escape. Entonces cuando él planea eso, lo llevan a la cruz del Calvario y dice: ahora sí, aquí lo terminé. Y cuando estaba ahí se da cuenta, aquellas palabras tan poderosas que dice: consumado es, significa he pagado, he terminado, he pagado el precio por todos, en el que no tengo pecado. Pero ahí tenía temor el Hijo de Dios, de que fue cuando el hombre se separó de él. Dios se iba a desprender del Padre, y él tenía ese temor y decía: ¿por qué me desamparas? Ahí va a caer todo el pecado del hombre, de la humanidad, en esa cruz del Calvario. Y Satanás se alegraba, y dice Pablo ahí en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Dice: no pudiste con el Señor, Él ya resucitó. Y siempre han tratado de tapar la obra de Cristo de muchas maneras. Siempre persiguen a la verdad. ¿Por qué nunca atacan a otros que no creen en la verdad, que no creen en el Señor Jesucristo? ¿Por qué nunca atacan a ellos? ¿Por qué siempre están cortando en la cabeza a los cristianos? ¿Por qué le cortan a los que nos llamamos seguidores, discípulos de Cristo, las manos, los pies, los queman vivos? La persecución tan horrible, infernal que tuvo Nerón, sobre todos los cristianos, en los que los agarraban y los prendían para alumbrar el palacio de él. Les cortaban las uñas de las manos, los aventaban a los fosos de los leones, calentaban aceite hirviendo y los metían. Pero mientras que todo esto pasaba, el cristiano cantando. ¿Cómo vas a ponerte a pensar que un cristiano se va a gozar con lo que está viviendo? Solamente la fuerza del Señor, cuando dice: todo lo puedo en Cristo, la investidura de Cristo en la vida del creyente nos hace permitir y soportar todo eso, hermano. Solamente. Y dice ahí en Mateo 28, voy rápidamente porque hay más cosas. Mateo 28:11. Que mientras que ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los ancianos, a los soldados. Desde entonces ya había sobornos a los policías, ¿verdad? A los soldados desde entonces. Hay malos soldados y hay buenos soldados. Hay malos policías y hay buenos policías. Hay malos pastores y hay buenos pastores. Hay malos cristianos y hay buenos cristianos, ¿verdad? Siempre está el remanente del Señor que le amamos. Sigue diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho, dice, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Miren, trataron de cubrir la obra perfecta de Dios, pero con Dios no se juega. Cuando Él dice:
esto es así, se hace. Déjame preguntar lo que siempre pregunto. ¿Qué te ha dicho Dios a tu corazón, a tu vida, que va a hacer en este año en tu vida? Dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Y es imposible que Dios falte a lo que prometió. Lo que te prometió va a llegar. Espéralo. Con paciencia se alcanzan las promesas. Con paciencia se alcanza lo que Dios prometió. Espéralo con paciencia. Deja que venga. Señor, porque el tiempo de Dios es tan perfecto que nunca llega tarde. Llega precisamente, no antes, no después. Llega en el momento en el que vas a sentir un refrigerio, refrescamiento, y vas a crecer y vas a decir: hasta aquí me trajo el Señor, hasta aquí me probó el Señor. Pero fíjense, en capítulo 20, una de las razones por las cuales Cristo resucitó, y lleva mucha veracidad, que lo puedes decir a cualquier persona que esté en contra de esto. Una de las razones de las que Él resucitó fue para cumplir lo que Él mismo dijo. Él decía: el tiempo se acerca. Era el único que decía. Decían: faltan 2 días para mi muerte. Yo preguntaba: ¿quién de ustedes puede decir: me faltan 20 años, me faltan 10 años, voy a morir de esta manera? Nadie. Y hasta él decía: voy a ser entregado. Y todavía dijo: el que meta conmigo el pan ahí, ese es el que me va a entregar. Seré yo un maestro y metiendo el pan. Él sabía todo. Dice que los escogió, y aún sabía que Judas le dice: ve y haz lo que tienes que hacer. Sabía. Y a pesar de saber quién era, entre comillas, el enemigo, él lo veía como aquel que iba a cumplir el propósito de Dios, no como el enemigo. Porque le dijo: amigo, con un beso me entregas. No le dijo traicionero, rata de 2 patas, engendro del mal. No, le dijo: amigo, con un beso me traicionas. Le lavó los pies, hizo tantas cosas, que sabiendo que sustraía el dinero y sabiendo que hacía cosas indebidas, Jesucristo permitía que anduviera con él. Eso habla de la misericordia de Dios, que a pesar de saber cómo está tu corazón, todavía te llama mi hijo. A pesar de saber que en ocasiones brotan raíces de amargura, como dice en Hebreos 12:15, mira bien, porque puede brotar la raíz de la amargura, todavía te dice: te estoy esperando, ven, quiero hablar contigo, quiero cargarte, quiero abrazarte. A pesar de que nadie da por ti un 20, y todo mundo dice que eres a lo mejor alguien sin dones, alguien que no puede darle nada al Señor, el Señor dice: no, es lo que estoy buscando. Lo insensato para el hombre es lo que yo busco. Lo débil de este mundo es lo que yo necesito. Lo menos sabio de este mundo para llenarlo de mi sabiduría y pueda sorprender al mundo. Dios nos está esperando todavía. Todo este propósito era para cumplir sus palabras. En Mateo capítulo 20, versículo 17. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, miren cómo anuncia su muerte, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Cómo me impresiona que él sabía que tenía que ser entregado, y a los principales sacerdotes, que iban a participar los escribas y que lo iban a condenar a muerte? Él sabía todo eso. Dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, o sea, se burlen de él, le azoten y le crucifiquen. Él estaba diciendo cómo iba a ser su muerte. Por eso es Dios. Eso se llama presciencia. El único que tiene la capacidad de saber antes de que sucedan las cosas, en su presciencia, el conocimiento anticipado, decir: me van a entregar a los escribas, a los principales sacerdotes, me van a azotar y me van a crucificar. ¡Wow! ¿Quién de ustedes me puede decir mañana a qué hora se va a levantar, aunque tengas un relojito? Nada te garantiza. Sin embargo,
Haces tus planes porque tienes esperanza que te vas a despertar. Tienes la esperanza de que te vas a despertar y tú piensas que es por ti. No, es porque te da un aliento más de vida. Por eso se le agradece, Señor, gracias por este día más que me has dado. Y mira, y dice, me van a entregar, me van a escarnecer, me van a azotar. Hermanos, el saber y comprender lo que son los azotes es algo terrible. Porque dice ahí la Biblia en el Salmo que se iban a contar sus huesos. A causa de que iba a ser flagelado, golpeado, maltratado, diferentes tipos de ¿cómo le llaman? Estos que de látigos, gracias. Diferentes tipos de látigos. Algunos nada más para aflojar la carne con bolas y la aflojan y golpean la carne y se va por dentro abriendo. Y otros para jalarla ya que está toda floja, despedazar, ver todo lo de atrás y caer. Y miren, cuando alguien está abierto se le cae la piel, y ponte así en tierra para que veas lo que se siente traer tierra en la carne. Y luego con el sudor, no, y en ocasiones el sudor, imagínate con la tierra, el sudor, el calor, él sabiendo que iba a ser flagelado, golpeado, maltratado, decía, pero es la única manera en que el Hijo del Hombre puede justificar al hombre. Es la única manera en que puedo dar el pago total. Es la única manera en que tú no vayas a una muerte segura y no tengas esperanza. Es la única manera para que tú tengas vida eterna. ¿Quién de ustedes se considera bueno? Puede ser que tú digas, pues yo tengo un tío que es muy bueno. Pregúntale a tu tío si puede pagar 40 años de cárcel por un reo que no conozca. Si tú eres capaz de decir, hey juez, espérame, le va a dar 40 años, démelos a mí por favor. Y el juez, ¿qué? Y hasta el reo va a decir, ni te conozco, yo quiero pagar por ti. ¿Y qué me estás pidiendo? Yo no te regateo nada. Es para que tú tengas libertad y yo pague por ti el precio. Eso fue lo que hizo por nosotros. Se puso por nosotros en una condena eterna en la que es el único capaz de pagar por todos nosotros. Otro hombre no podía. Un hombre no podía soportarlo. Él en su humanidad decía, es que no puedo soportar lo que estoy pasando, lo que estoy. Y vinieron ángeles y le fortalecieron, porque iba a sufrir todo esto. Y la muerte en la cruz iba a ser terrible. Comenzaban, lo ponían con el calor que había, con el sol, las temperaturas. Les daban una especie como de droga para que alcanzaran a soportar ahí cuando les daban a beber. Y él no quiso. Él sabía que todo era parte de. Él sabía que tenía que sufrir de esa manera. Y dice en Mateo 26, mire nuevamente para que vea cómo él conocía todas las cosas de cuando iba a morir, cuando iba a resucitar. Dijo al tercer día, no dijo al segundo ni al cuarto. Y el mismo tercer día resucitó. Hermanos, cuando él murió se cumplieron muchas profecías escritas acerca del Mesías. Y eso es algo que le puedes decir a alguien que no cree que Él es Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Dios. Esto, pues si no, el Mesías no ha llegado. ¿Y por qué se cumplieron todas las profecías en Él? Lo callas. Porque no hay una profecía, de hecho dice la palabra, que hacemos bien al estar atentos. Es la profecía más segura, la palabra profética. En Mateo 26, versículo 1 dice, hubo acabado Jesús todas estas palabras y dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Cómo él lo dice así con una naturalidad, no? En 2 días el Hijo del Hombre, y él sabía que era él, va a ser crucificado. En 2 días que te digan a ti o que tú mismo digas, mamá, papá, en 2 días me voy a morir. ¿Cómo vas a morir? Por un accidente. Despídete de todos. Hey, adiós, voy a morir con un accidente, me van a cortar la cabeza, las orejas, los ojos, me van a salir. ¿Quién va a saber todo eso? Y él sabía exactamente que en 2 días, pero no solamente era porque se cumpliera otra palabra profética, se celebra la Pascua.
para que pudieran hacer que él era un impostor, no tenía que morir el día de la Pascua, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Porque cuando se celebraba el cordero, por eso la fiesta de la Pascua, un cordero inocente era el que derramaba sangre por medio de aquel sumo sacerdote, y era imperfecto en esas fiestas. Pero en esta fiesta, él es la fiesta de la Pascua. Él es el cordero que va a ser sacrificado el día de la Pascua. Se le llama el cordero de la Pascua. Dice que él es para nosotros eso. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero miren lo que decían. Pero decían, no durante la fiesta. Piensan cambiar los designios de Dios para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero todo lo que Dios dijo, en 2 días y el día de la Pascua seré crucificado, ese día fue. Todo se cumplió al pie de la letra, hermano, para darnos vida y traer la redención. Y eso habla de que Jesucristo, Juan 14:6, es la verdad. Aletea, no hay engaño, no es apariencia, es la verdad pura. En el que él, todo dice que no había engaño en su boca, todo lo que decía se cumplía. Por eso, ¿qué te ha prometido Dios? Lo va a cumplir. ¿Qué te ha dicho el Señor en tu vida? Lo va a cumplir. Espéralo, no lo busques, porque Él, cuando dice algo, se cumple. Por eso dice ahí en 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados a precio de sangre. Obviamente dice, pero vuestro cuerpo no es vuestro, sino de Dios, porque hemos sido comprados. O sea, Él lo dio. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. Nuevamente lo dice. Ahora, ¿por qué el Padre se agradó en esta muerte? ¿Por qué el Señor se agradó en esta muerte? Les voy a decir, número 1, porque ese día, escuche bien lo que voy a decir, se consumó la obra de la redención, la obra perfecta de Dios. Se agradó tanto la muerte de su Hijo, porque todo el plan que tenía salió a la perfección. Ese día fue la obra perfecta de la redención del mundo, del hombre, el pago total. Número 2, su plan de salvación se cumplió. La única manera en darnos vida es muriendo. Es algo paradójico, pero era la única manera en que cuando morimos es cuando tenemos vida. Cuando moría Él era cuando nos iba a dar vida eterna a nosotros. Para morir, precisamente a causa de que nosotros tenemos un cuerpo mortal, morimos y ahí quedamos. ¿Había antes unas resurrecciones antes del Señor Jesucristo pasaron? Sí. Lázaro, pero volvió a morir. El hijo de la mujer tsunamita, pero volvió a morir. Pero él resucitó, y escuchen bien, Lázaro probablemente resucitó y está con el Señor. Eso es del Señor. Probablemente el hijo de la tsunamita resucitó y también está con el Señor. Pero el Señor resucitó con el mismo cuerpo glorificado. Porque como no había pecado, cuando el hombre resucite, no va a resucitar con el mismo cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene que ser glorificado. En él no había pecado, por eso resucita con el mismo cuerpo. No me toquen, les dijo, aún mi cuerpo no ha sido glorificado. Y cuando va con el Padre, ahí entrega la obra. Padre, he terminado la obra, he hecho lo que mandaste hacer por la humanidad. Aquí está la entrega, el pago total, el ofrecimiento. Y en ese momento su cuerpo fue glorificado. Y glorificado es para empezar a atravesar las paredes. Imagínate, hermano, dice que vas a tener un cuerpo como el de Él. O sea que ya no vas a andar chocando en las noches cuando vayas al baño. ¿Te imaginas? ¡Qué preciosidad de eso! Vamos a tener un cuerpo como Él. Número 3, la obra de Dios se agradó al Padre porque es la única manera de darnos vida eterna. Número 4, el poder del pecado fue vencido.
¿El pecado tiene poder? Sí, pero no sobre el cristiano. El pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues ha sido vencido. Y tenía que ser vencido el pecado, no como Dios lo vence fácil. Eso no le hace cosquillas. Como hombre venció toda tentación y venció el pecado. No lo pudo detener el pecado. Y al vencer el pecado nos justifica, nos santifica y nos entrega la autoridad, el poder, nos entrega nuevamente por encima del pecado lo que el pecado nos había robado. Nuevamente nos entrega todo aquello. También ahí, este punto me encanta porque ahí en la cruz del Calvario, como fue la obra perfecta, Satanás pensó cuando estaba viendo al Hijo de Dios ahí crucificado, imagínate él y todos aquellos, hemos vencido, hemos ganado, y tú ay, lo sabía, imagínate. Y el Señor, ahí en la cruz del Calvario, es donde iba a vencer a Satanás. Él no sabía. Ahí te das cuenta que Satanás no está en todos los lugares y no lo sabe todo, pero ahí iba a ser vencido. Ahí va a ser vencido. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Él no se daba cuenta que es el plan perfecto de Dios y que ahí le iba a vencer. Ahí es donde se iba a magnificar todo el amor de Dios en la cruz del Calvario. Por eso amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Significa único en su género. No hay dos. Unigénito, único en su género, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ahí está, vida eterna. Ese era el propósito de Dios, vencer a Satanás de esa manera y volvernos a dar una vida eterna para estar juntamente con el Señor allá en el cielo. Imagínate cuando lleguemos allá, pues sí, yo no sé cómo va a ser, pero yo me pongo a pensar, podremos mirar al Señor cara a cara. Si Moisés le decía, Señor, muéstrame tu gloria, y le dijo, mira Moisés, pero métete entre la roca y cuando yo pase me verás la espalda. Y la roca simboliza la tipología que era Cristo, donde nos metemos, nos escondemos, y por medio de Cristo no somos consumidos a causa de la santidad de Dios. Y fue cuando le vio la espalda, la gloria de Dios, que es la misericordia dada hacia el hombre. Y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ellos no saben lo que hacen. En otras palabras, yo he nacido para esto, he venido para esto. Yo sé el propósito a lo que he venido. No he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Ellos no lo entienden. Perdónalos. Dice, perdónalos. Y ese es nuestro Señor, que pagó el precio y todavía decía a aquellos que se burlaron de él, a los que lo flagelaron, a aquellos que le pasaron la lanza, dijo, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Fíjense qué misericordia del Señor. Fue tan bello eso que me gustaría el día de hoy tomar la Santa Cena. Porque recordar lo que Él hizo con la cruz del Calvario, la Santa Cena es algo que lo hacemos para recordar lo que es su cuerpo, cómo fue flagelado, cómo fue partido. Recordar también que la sangre de Él que derramó nos hizo entrar a un nuevo pacto. Este nuevo pacto implica y habla de una salvación eterna, habla de una justificación, habla de una adopción. En este nuevo pacto habla de una regeneración. En este nuevo pacto habla precisamente que la sangre de Cristo, como cordero, sin mancha, sin contaminación, fue la que nos limpió de todo pecado. ¿Por qué no cierras tus ojos y te pones de pie?